Estamos viendo ahorita una transición profética histórica hacia el nuevo orden mundial. Estamos viendo cómo las Naciones Unidas, ante nuestros ojos, se están levantando como potencia mundial, que durará corto tiempo, 1 hora, dice la Biblia, poco tiempo, en corregencia con la bestia, en corregencia con el obispo de Roma, para luego las Naciones Unidas pasarle el control al obispo de Roma, para que ya reine como el octavo, con la herida mortal totalmente establecida. Estamos viviendo tiempos proféticos acelerados. Cristo viene pronto. La historia se ha cumplido, la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. No queda mucho tiempo. La historia de Daniel 12 se está repitiendo ante nuestros ojos. Feliz sábado, queridos hermanos, amigos, visitas en este lugar. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios en este día tan especial y en este congreso para que todos seamos uno. Dios tiene ese propósito para que tengamos unidad doctrinal, sobre todo también en los asuntos más importantes y profundos. Hoy quiero tocar un tema que pienso que es muy importante, también en relación a la palabra profética, que necesitamos entender para que también en este aspecto pueda haber una unidad en el pueblo. El espíritu de profecía decía en una cita que debemos leer y estudiar el capítulo 12 de Daniel, pues es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. En los últimos temas de mi secuencia ya hablé muchos aspectos. En los últimos temas de mi secuencia ya hablé muchos aspectos de esta temática, pero hoy quiero aumentar algún conocimiento importantísimo para entender. Porque en Daniel 12 aparecen los tiempos proféticos, tiempos, mitad de un tiempo, que sabemos que son los 1260, aparecen los 1290, aparecen los 1335, un maravilloso capítulo que todos debemos entender porque es una advertencia antes del tiempo del fin. Ahora les quiero preguntar, ¿cuántos tiempos proféticos terminaron en 1844? A ver, ¿qué tiempos proféticos terminaron en 1844? Los 2300 tardes y mañanas que dieron inicio de Daniel capítulo 9 y 14 al movimiento adventista del séptimo día, porque reconocimos de que no solamente vivimos en el tiempo del fin desde 1798, sino que también en el tiempo del juicio investigador celestial desde 1844. Entonces, ustedes saben que Dios trabaja con los 2 testigos. ¿Conocen el concepto de los 2 o 3 testigos? Para que algo sea confirmado, se requiere 2 o 3 testigos. Y Dios nos dio un segundo tiempo profético para confirmar 1844. ¿Sabían ustedes ese? Y ese segundo tiempo profético para confirmar 1844 son los 1335 días de Daniel 12. Es muy interesante, pero cuando inician tiempos proféticos, en la historia, Dios nos da un arranque para reconocer el inicio de ese tiempo profético, para que sepamos a qué comienza y nos lleva hasta acá. Tanto de los 2300 tardes y mañanas, Dios nos dio en Daniel 8 y sobre todo en Daniel 9, las 70 semanas para identificar, sabe pues desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén habrá, y comienza a correr el tiempo, ¿correcto? Históricamente establecido. Lo mismo en Daniel 12, cuando ahí nos habla de los 2 tiempos que solo aparecen en ese capítulo, los 1290 y los 1335, ambos los coloca en un momento histórico cuando el continuo es quitado y puesta la abominación desoladora. Y eso fue en el año 508.
Y de ahí los 1335 nos llevaron a 1844 en la confirmación. 2 testigos, 2 fechas históricas confirman el inicio del juicio investigador celestial en el cual nos encontramos ahora y que es la última fase de lo que se va a hacer en el cielo antes que venga Jesucristo a la tierra. Ahora, algunos quizás preguntarán, ¿será que hay apoyo del Espíritu de profecía para estas declaraciones? Claro que sí. Les voy a leer 2 citas. Primera en Manuscript Release de 1888. Nuestra posición ha sido de esperar y velar, sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. Amén. ¿Qué dice? El fin de los, que habla en plural, periodos proféticos en 1844. Así que tienen que haberse cumplido en 1844 por lo menos 2 tiempos proféticos. Y sabemos cuáles son. Los 2300 y los 1335 que lo confirmaron. Segunda cita, igual del espíritu de profecía. Había muchos proclamando un nuevo tiempo después de esto, después de 1844. Pero me fue mostrado que nosotros no debemos tener otro tiempo definido para proclamar a la gente. El santuario que tenía que ser limpiado al final, presten bien atención, de los periodos proféticos, fue el santuario celestial y no la tierra como todos nosotros suponíamos. El Salvador entró al lugar santísimo en 1844 para limpiar el santuario y el juicio investigador ha comenzado para los muertos. Nuevamente esta cita habla de al final de los periodos proféticos en 1844. Elena G. White, muy clara, la Biblia confirmándolo, ella confirmando básicamente lo que la Biblia enseña. Ahora, hay una cita del hermano, o acerca del hermano Hewitt. ¿Escucharon acerca del hermano Hewitt? Había en el tiempo de los pioneros, allá al inicio del adventismo, un hermano Hewitt. Y Elena G. White le escribió una carta, porque el hermano estaba en grandes errores. Y en esa carta se mencionaba los 1335. Y entonces ella le escribió la carta en el año 1850. ¿Cuántos años después del 1844? 6 años después. Y le escribió la siguiente carta, porque este hermano Hewitt estaba totalmente confundido. Él pensaba que la destrucción de los malvados y el descanso de los muertos era una abominación y pensaba que Elena G. White era Jezabel. Entonces, el hermano Hewitt estaba bastante confundido. Y Elena G. White le escribió una carta, en la carta 28 en 1850. Y dice en la carta, le mencionamos algunos de sus errores del pasado a este hermano Hewitt, que los 1335 días habían terminado y numerosos errores suyos. Pero surtió poco efecto. Su oscuridad se sintió en la reunión y arrastró. Pero lo positivo es que luego, tras la intervención poderosa del Espíritu Santo y a través de la intervención de Elena G. White hablando con él, el hermano Hewitt finalmente reflexionó, se arrepintió, lloró y oró de rodillas, renunciando a todos estos errores. Ahora, la cita, si uno la saca del contexto, puede aparentar como si Elena G. White le hubiese dicho que los 1335 días estarían en el futuro. Una vez más les voy a leer la partecita, presten bien atención. Le mencionamos algunos de sus errores del pasado, que los 1335 días habían terminado, y numerosos errores suyos. Si uno hace un tipo de lectura, podría decir, ok,
le mencionaron algunos de sus errores del pasado y que uno de esos errores podría ser que los 1335 días habían terminado, así uno podría entender la cita, y numerosos otros errores suyos. Aquí Elena White dice que los 1335 no habían terminado, por lo tanto tienen que estar en el futuro. ¿Entienden? Entonces hay mucha gente que se agarra a esta cita del hermano Hewitt como la prueba de que Elena White ha dicho de que interpretar los 1335 hacia el pasado sería un error y no, hay que trasladarlo al futuro. Pero ahora les voy a decir que no es así y les voy a mostrar con la historia. ¿Cómo hay que leer esta cita? Elena G. White y su esposo Jaime estaban hablando con el hermano Hewitt y le dijeron lo siguiente, le dijeron 3 cosas en esta cita. Número 1, le mencionamos, está hablando en plural, Elena y Jaime, le mencionamos algunos de sus errores del pasado, 1. Número 2, le mencionamos que los 1300 días ya habían terminado. Y número 3, y le mencionamos numerosos errores suyos. Eso cambia totalmente el contexto. Más bien aquí Elena y Jaime confirman, porque uno justamente de los errores de Hewitt era pensar que los 1300 estarían en el futuro. Y aquí dijo, no. Le mostramos de que no es así, que ya se habían terminado. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que eso es la interpretación correcta del versículo o de la cita? 7 años después de la reunión con Hewitt, en el año 1857, se publicó el diagrama profético de Otis Nichols. Ustedes escucharon hablar de los diagramas proféticos de los Milleritas, habían 3. Uno de ellos se publicó 7 años después, de Otis Nichols, que recibió todo el respaldo del espíritu de profecía, porque ella dijo que la mano de Dios estaba guiando esos diagramas proféticos. Y los únicos errores que hubo en los diagramas proféticos de los Milleritas, en el primero, era el número 1843. Y Dios había tapado ese error. Porque luego los Milleritas descubrieron que no es 1843, se habían equivocado con el 0, del año 0, sino es el 1844. Y Dios destapó ese error. Entonces, Elena G. White misma dice que el único error que había en los diagramas proféticos era el 1843, que Dios por misericordia luego lo destapó para que ellos entiendan, nos hemos equivocado, es 1844. No hay otro. Y los demás diagramas proféticos y su contenido recibió la aprobación divina. Hay muchas citas al respecto. Ahora, volvemos atrás. Hewitt, 7 años después, se publica el diagrama profético de Otis Nichols y también Jaime White le da la siguiente cita. Jaime White, esposo de Elena, dice: ¿Cuándo terminaron estos días? Las evidencias son conclusivas que los 1335 días terminaron con los 2300. Eso dice Jaime 7 años después de la cuestión de Hewitt. ¿Qué pasó 9 años después? 9 años después, dijo Jaime White en otra de sus citas, los 1335 años comienzan evidentemente al mismo tiempo con los 1290. Y aquí está hablando de años, porque sabían que eso eran años, no eran días literales que plasmamos al futuro. Ningún periodo profético puede extenderse más allá de 1844. Eso dijo 9 años después de la reunión con Hewitt. Así que todas esas citas confirman la clara interpretación de la cita y la carta dada a Hewitt de que los 1335 ya habían pasado, ya se habían cumplido en 1844. 13 años después, ahora también Uriah Smith confirma lo mismo. 20 años después de la reunión de Hewitt, en 1870,
Nuevamente Jaime White declaró: el día y la hora de la segunda venida de Cristo no están revelados en las Escrituras. Tampoco se señala el año. Ojo, hay muchas citas que dicen, la Biblia dice no se puede saber día ni hora. Algunos hoy en día que intentan establecer un año, dicen, pero no dijo año. Y de alguna manera están desviando ese mandato bíblico. Pero en el espíritu de profecía encontramos varias citas donde ella dice, no se puede saber ni hora, ni día, ni año, como aquí también está, en el que llevará a cabo este glorioso acontecimiento. Ninguno de los periodos proféticos llega a la segunda venida de Cristo. Ninguno. El santuario será purificado al final de los 2300 días y Daniel estará en su lugar al final de los 1335 días. Porque los 1335 días es la confirmación, el segundo testigo de 1844, y Daniel estuvo firme en su lugar como profeta con la profecía concluida, confirmada, reconfirmada la historia, inicio del juicio investigador. Pero que estos eventos ambos ocurren antes de la segunda aparición de Cristo es susceptible de la prueba más clara, dice. Ambos estos periodos proféticos terminaron en 1844. Jaime White, 20 años después de la situación de Hewitt y de los diagramas proféticos. Y saben, Elena G. White en ningún lugar argumentó contra estas declaraciones. Por si acaso mi esposo se confundió. Él se está equivocando. No. Los dos juntos a Hewitt habían dicho de que los 1335 habían terminado. Así que la cita que se está intentando usar para decir algo que no dice ahí es más bien aquella que confirma de que este tiempo profético terminó. Muy interesante. Ahora acabamos de ver que Jaime White en una cita decía que Daniel iba a estar en su lugar al fin de los 1335 días. Eso es lo que en el último tema inicié y ahora lo vamos a terminar de analizar. Vengan conmigo a Daniel 12, versículo 11 al 13. Daniel 12, 11 al 13. Últimos tres versículos de Daniel. Y dice, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo. Sabemos aquí no dice sacrificio, el continuo. ¿Cuándo fue? 508. Cuando el paganismo fue quitado por Roma, cuando la primera tribu bárbara, los francos, se sometieron al obispo de Roma. Y puesta la abominación desoladora, porque ahí fue puesta justamente el poder medieval papal. Habrá 1290 días. Y sabemos que este tiempo nos llevó a 1798, al tiempo del fin, al momento de la Revolución Francesa, al momento de la herida mortal. Bienaventurado, dice el versículo, el que espera y llegue a los 1335 días. Y eso nos lleva a 1844. Mas tú, Daniel, sigue hasta el fin y descansarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Al fin de cuál días? ¿De cuál días estamos hablando? No estamos aquí hablando al fin de los días de la historia humana. Estamos aquí hablando al fin de los días proféticos aquí mencionados. Estamos hablando, al fin de estos días, estamos hablando de 1844. Pero ¿por qué dice aquí, te levantarás para recibir tu heredad? ¿Acaso el te levantarás no es la resurrección? ¿Acaso el recibir tu heredad al fin de los días no es la herencia de la vida eterna? ¿Y el fin de los días no es acaso la alusión de que el retorno de Cristo? Y eso es lo que puso en la mente de los modernos intérpretes de querer aplicar de que de alguna manera estos tiempos proféticos hay que reaplicarlos al futuro porque te llevan a la venida de Cristo. Eso es lo que se ha intentado hacer. Pero ¿saben qué? Este versículo de Daniel 12, 11 al 13, está muy mal traducido. Ya lo hemos visto en otros temas pasados. El versículo 11, súper mal traducido, pero el versículo 13, donde habla de Daniel
sigue hasta el fin, descansarás, te levantarás para recibir la heredad al fin de los días, también muy mal traducida. Y por eso la confusión. Ahora les voy a decir cómo es la traducción correcta, que nuevamente en inglés es mejor. Dice en el inglés, go, do, Daniel, thy way till the end be. For you shall rest and stand in thy lot at the end of the days. Aquí la traducción es esta. La traducción literal sería esta. Pero tú, Daniel, ve hasta el fin, porque descansarás y estarás parado en tu lugar al fin de los días. No dice aquí que te resucitarás, te levantarás. Dice, estarás parado en tu lugar al fin de los días, de los 1335 y de los 1290. Es decir, se confirmará la verdad y veracidad de esta profecía. El segundo testigo, los 2300, los 1335, el inicio del juicio investigador. Esto sería una traducción que nosotros podríamos comprender. Pero tú ve, Daniel, hasta el fin, porque descansarás y estarás parado en tu lugar al fin de los días. Esto es también la misma forma como Elena G. White lo entendió. No es mi imaginación lo que le estoy diciendo aquí, no es mi interpretación. Es lo que Elena G. White y los pioneros creyeron y entendieron. Les voy a mostrar las citas. En primer lugar, ya vimos una de Jaime hace un ratito, donde él decía, respecto a los 2300, y Daniel estará en su lugar al fin de los 1335 días. Oh, muy claro. Aquí terminaron ambos tiempos proféticos en 1844 y Daniel estaba parado firme en su lugar. Ahora, obviamente simbólicamente, porque Daniel está descansando en la tumba, ¿no? Al decir que está parado firme en su lugar, es que la profecía que Dios le reveló por inspiración con el Espíritu Santo se cumplió y se confirmó. Eso es a lo que eso se refiere. Miren ahora cómo Elena G. White usa estas citas. El 11 de marzo de 1907 ella escribió, Daniel está parado hoy en su lugar y debemos darle lugar para que hable a la gente. Está hablando de forma simbólica, no es que Daniel esté literalmente hablando a la gente, sino su palabra nos habla. La profecía nos habla. Cuando tú lees el libro de Daniel es como si Daniel estaría a tu lado hablándote, pero sabemos que él está descansando en la tumba. Pero cuando leemos eso, la profecía que Dios le inspiró está firme, presente. Debemos darle lugar para que hable a la gente. Nuestro mensaje debe salir adelante como lámpara que arde. Jaime White también aclaró en 1856, escuchen bien, en el Review and Herald, no respaldamos la opinión de que los 1335 días se extiendan hasta la resurrección. No creemos esto. Entonces, la cita está en plural, nosotros no respaldamos. Ni Elena ni Jaime respaldaron esto, pero hay una bienaventuranza. Bienaventurado el que llegue a los 1335, ¿no es así? ¿En qué sentido bienaventurado? Porque aquellos mileritas fueron bienaventurados. Porque ellos fueron los que después de 1798, cuando se abrió el conocimiento del tiempo del fin, descubrieron el cumplimiento de los 2300, descubrieron el cumplimiento de los 1290, descubrieron el cumplimiento de los 1335, fueron bendecidos, fue dulce en su boca como la miel, así lo describe el Apocalipsis. Eran bendecidos y bienaventurados porque Dios permitió que estén en la época del inicio del gran juicio en el cual los hijos de Dios son emblanquecidos. Porque ¿para qué es el juicio? Para emblanquecernos, para perdonarnos, para cambiarnos. Dice aquí, la enorme bendición se cumplió en aquellos que entendieron el libro de Daniel y las líneas proféticas que llevaron a 1844. Cuando Daniel finalmente estuvo parado en su lugar porque los mileritas comieron el libro y fue dulce en su boca. Apocalipsis 10, 9, 10. Otra importante reflexión es que Daniel está en su lugar en relación a ¿qué? En relación, uno, a la apertura y al desellamiento de su libro.
Daniel 12, versículo 4, donde decía que su libro estaría sellado hasta el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin, 1798, el libro fue retirado, el sello fue retirado. Y entonces Daniel estuvo firme en su lugar, porque se cumplieron y confirmaron las profecías. Y también estuvo en su lugar respecto al inicio del juicio investigador celestial durante el tiempo del fin, 1844, y a las decisiones del juicio respecto a los justos muertos. Increíble, qué impresionante. Ahora, para concluir esta primera parte de mi sermón, Daniel dice aquí otra cita del Espíritu de Profecía, Testimonios para Ministros 115. Daniel estuvo en su lugar para dar su testimonio que estuvo sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel fue proclamado al mundo. Lo que ocurrió entre el inicio del movimiento milerita en 1833 y 1844. Una y otra vez el Espíritu de Profecía confirma esto. Y saben que no solamente directamente en sus escritos, sino también en los diagramas proféticos. Yo les invito a que busquen en el internet los diagramas proféticos de los mileritas y saben lo que van a encontrar ahí, de que también en los diagramas proféticos que recibieron aprobación por Dios, también dice, cuando se ve ahí 1843, 1844, dice, el diagrama profético está en inglés, Daniel 12:13, Daniel will stand in his lot at the resurrection end of the days. 1843, Daniel estará parado en su lugar al final de los días. Y ahí lo aplican a 1844. Otro lugar dentro de los diagramas proféticos, donde dice ahí, the sacrifice terminated, 1798, from which period, 45 years, completan los 1835 años, en los cuales Daniel está firmemente parado, stand in his lot, al final de los días, at the end of the days, los 1335. Entonces, tanto el Ellen G. White como los diagramas proféticos lo confirman. No estamos esperando el tiempo del fin, porque el tiempo del fin ya inició en 1798. No estamos esperando que el libro de Daniel sea abierto y retirado sus sellos, porque esto ya se cumplió en 1798. Tampoco estamos esperando otro cumplimiento de los 1290 o de los 1335 días, y tampoco estamos esperando a que Daniel esté nuevamente en su lugar al final de los 1335 días, porque todo esto ya pasó en la historia. Una cita más de Elena G. White, manuscrito 59. El ángel poderoso que instruyó a Juan no era menos un personaje que Jesucristo. Ahora estamos hablando de Apocalipsis 10, cuando el libro es abierto, ¿no? Los eventos de los mileritas. Poniendo su pie derecho sobre el mar, su izquierdo sobre la tierra, muestra la parte que él está actuando en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre la tierra entera. Y ahora presten bien atención. Juan ve el pequeño libro desellado. Entonces las profecías de Daniel tienen su lugar adecuado en el primer, segundo y tercer mensaje angelical que se deben dar al mundo. El desellamiento del pequeño libro fue el mensaje en relación con el tiempo. Porque saben, Apocalipsis 10, versículo 6, decía este ángel cuando abre el libro de Daniel y retira sus sellos, dice, el tiempo no será más. ¿Recuerden? Ya no hay tiempo profético. Aquí se terminan los tiempos proféticos para calcular. Ahí se terminan los 2300, los 1260, los 1290, los 1335. Todo entre 1798, cuando inició el tiempo del fin,
y 1844. ¿Quién dice esto? Jesucristo. No lo digo yo. Lo dice Jesucristo con solemne juramento a su Padre, levantando el libro de Daniel. Daniel está ahora firme en su posición. Y ahora sigue la cita. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino es el fin del tiempo profético. Y les pregunto, ¿qué tiempo profético se concluyó? Es el fin del tiempo profético de los 1260, 1290, 1335, los 2300. Se concluyó. Y sigue la cita, que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido, como antes eran los 1290, los 1260, los 1335, los 2300. No, ya no habrá, el pueblo ya no recibirá. Después de este lapso, dice Ellen G. White, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definitivo de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Más énfasis no se puede dar. Pero lamentablemente hay vientos de doctrina que han entrado en la iglesia. Yo lo llamo el futurismo adventista, porque convertir tiempos proféticos que Dios ha establecido, una ley, una regla, una norma de comprensión día por año. Nosotros seres humanos no podemos atrevernos a decir, Dios ha dicho día por año, pero yo digo día por día. No podemos. Dios ha dicho que esos son lapsos proféticos que se cumplieron en el pasado, pero no, yo los haré aparecer en el futuro. Eso no es permitido por Dios. Eso es peligroso. Miren, Jaime White decía en 1870, el día y la hora de la segunda venida de Cristo no están revelados en las Escrituras. Tampoco se señala el año. No podemos saber ni el año, aunque hagamos muchísimos cálculos, aunque usemos muchas aparentes evidencias. No podemos ni mencionar un año, porque estaríamos colocando en la mente de las personas un año. Entonces, no es suficiente decir, será, no será, ya veremos. No podemos poner años. Ninguno de los periodos proféticos, dice Jaime, llega a la segunda venida de Cristo. El santuario será purificado al final de los 2300 días. Y Daniel estará en su lugar al final de los 1335 días. Pero que estos eventos ocurran antes de la segunda aparición de Cristo es susceptible de la prueba más clara. Ambos estos periodos proféticos terminaron en 1844. Jaime White, La segunda venida de Cristo, página 62 de 1870. Así que por eso son tan importantes los escritos de Ellen G. White, tan importantes son los diagramas proféticos. Ellen G. White decía en algunas citas que llegaría un momento cuando iba a haber el peligro de que los escritos del testimonio ya no tengan efecto. Eso iba a ser el último engaño de Satanás. Quizás ustedes han escuchado de esta cita. Ahora, si yo tomo toda esta evidencia sobre la mesa, ¿qué hago? Confío en lo que dijeron Ellen G. White, los diagramas proféticos, los pioneros y todo en confirmación de la historia, la profecía, o de alguna manera lo rechazo estas pruebas y sigo insistiendo en que son días literales en el futuro. Para calcular tiempo de gracia, comienza aquí, termina allá, resurrección, ley dominical y primero nacional, luego internacional y fechas aquí, días allá, y años y me hago un cálculo. Eso entró en el adventismo hace aproximadamente 30 años. Antes de eso, nunca nadie pensaba ese tipo de cosas en un sentido así estructurado. Pero hace unos 30 años, con más y más fuerza, está entrando este tipo de interpretación
futurista, podríamos decir, al adventismo. Así que Daniel 12 es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin, dice Ellen G. White. Y es verdad, debemos entender la advertencia de Daniel 12, porque eso es una advertencia. ¿En qué sentido es una advertencia? ¿En qué sentido es una advertencia para nosotros? ¿Recuerdan que Ellen G. White, en el último tema que prediqué, ella dice que se van a repetir los eventos de Daniel 11, versículo 30 al 36, y que eso es la repetición en la historia que nosotros debemos fijarnos para comprender la advertencia que Dios ha puesto en estos capítulos. Entonces, la historia contenida en los versículos 30 al 36, dice ella, de Daniel 11, se repetirá, dijo, al final de la historia humana. Y por eso es una advertencia para nosotros, porque la historia de Daniel 30 al 36, como vimos en los temas pasados, es la historia que abarca la Edad Media. Desde el momento que Roma papal se sentó en el trono de Europa, hasta en la herida mortal cuando fue destronado nuevamente. Y ese lapso histórico incluye y contiene las fechas históricas y los tiempos históricos. Ese lapso de tiempo incluye los eventos de 508, de 538, de 1798, de 1844. Esa historia que tiene que repetirse. Pero ojo, no los tiempos proféticos. Ella no dice que los tiempos proféticos se van a repetir o los tiempos se van a reaplicar. Ella dice claramente la historia contenida en los versículos 30 al 36 se repetirá en la historia humana. Importante, la historia. ¿Qué es la historia? Y ya lo vimos en temas pasados. Pero lo que puedo resumir es que esa historia de Daniel 11, 30 al 36, evidentemente está repitiéndose ante nuestros ojos. Y por eso es la advertencia para nosotros. Esta historia se repite en Daniel 11, del 40 al 45, porque eso es el tiempo, desde el inicio del tiempo del fin hasta el retorno de Cristo. Porque 1798 comienza el tiempo del fin y Daniel 11, versículo 40 inicia con el tiempo del fin. Así que los últimos 5 versículos de Daniel 11 son la repetición de la historia. 3 enemigos que siempre tuvo que vencer Roma para sentarse en el trono del mundo, siempre. La primera vez fue cuando Roma imperial se estableció. Ustedes lo pueden encontrar en Daniel 8, versículo 9, y donde Roma conquistó 3 para establecerse en el trono del mundo. Conquistó el sur, que era Egipto, a 30 a.C. Luego conquistó el oriente, el este, Grecia, Asia Menor, Siria, en 65 a.C. Luego conquistó la tierra gloriosa, Palestina, Judea, de aquel entonces, en el 63 a.C. Y una vez conquistados los 3 enemigos, Roma imperial estaba establecido, 3 enemigos vencidos. La segunda vez fue cuando Roma se sentó en el trono del mundo mediante Roma cristiana papal, el cuerno pequeño de Daniel 7. La primera fase de 538 a 1798, cuando tuvo que arrancar 3 cuernos. Una vez arrancados los 3 cuernos, los 3 reyes derivados estaba sentado sobre el trono del mundo y comenzaron a correr los 1260 años. Comenzaron a correr el tiempo de la soberanía papal en Europa una vez que fueron arrancados las 3 tribus bárbaras, los erulos, vándalos y ostrogoros, y los ostrogoros en 538. Y en la tercera, en Daniel 11, 40 y 45, nuevamente tiene que vencer 3 enemigos para establecerse una vez más en el trono del mundo, esta vez como el rey del norte, en Apocalipsis 17 como el octavo, en Apocalipsis 13 la herida mortal sanada y todo el mundo tras ella. Eso es.
Y nosotros sabemos que Estados Unidos se ha sometido a la voluntad. La Unión Soviética se ha colapsado. El mundo entero está sometiéndose progresivamente ante el Vaticano. Ahora, actualmente, las Naciones Unidas en corregencia, trabajando para un mismo propósito, un mismo fin. Es muy interesante, pero yo les quiero decir algo que puede ser muy sorprendente para muchos. Para mí también lo fue, pero es algo muy importante. En todos los tiempos proféticos que Dios puso ahí, en Daniel 11, 12, en el libro de Daniel en general, hay dos tiempos que aparecen literales entre líneas, que no aparecen como tiempos proféticos, simplemente los encuentras. Uno de ellos son los 46 años. Porque desde 1798, cuando el libro se abrió, pasaron 46 años hasta 1844 y inició el juicio celestial, ¿correcto? 46 años. Y lo interesante es que en Juan 2, versículo 20, en San Juan 2, versículo 20, dice que tardaron 46 años en levantar el templo en la antigüedad. Aquel del cual luego Jesús dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra y todo será derribado. ¡Qué interesante! Se levantó el templo en la antigüedad en 46 años literales. Y nuevamente, entre líneas, encontramos de 1798 a 1844, otra vez 46 años. Otra vez entre líneas. No es que Dios lo haya dicho así. Lo encontramos nomás. Es una repetición tipológica. ¡Qué interesante! Otra vez 46 años para levantar el templo y para proclamar al mundo entero la hora de su juicio ha llegado. 1844, primer mensaje angelical. Se tardó 46 años en preparar eso para que luego el mundo pueda escuchar ese mensaje. Desde el momento que fue abierto y desellado el libro y Daniel está firmemente parado en su lugar. Al fin de esos días. Ahora, en la antigüedad, Roma tuvo que eliminar 3 enemigos históricos y lo logró. Y saben que la primera vez que Roma se estableció en el mundo, Roma cristiana papal, de 508 a 538, lo hizo en 30 años. En 30 años, de 508 a 538, derribó esos 3 enemigos. Aquí encontramos nuevamente un tiempo, simplemente que está ahí, porque de 508 a 538 son 30 años, sin que haya una profecía al respecto. No es aquí nada día por año, simplemente fueron 30 años y ya. 30 años siempre hubo antes de la opresión. De alguna manera, Dios permite que haya lapsos de 30 años. Es muy interesante. ¿Recuerdan ustedes la historia de los egipcios cuando fueron la historia de los israelitas cuando fueron a Egipto? La Biblia dice en Éxodo 12, el versículo 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y en Génesis 15, 13 y en Hechos 7, 6 leemos, y dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Oh, entonces aquí nos indica que 430 años era su estadía total en Egipto, pero 400 años era su opresión, porque los primeros 30 años ellos no fueron oprimidos, más bien fueron bien vistos, les dieron las mejores tierras. Recuerdan, habían salvado a Egipto de la hambruna, de esa tremenda sequía que había. Pero pasaron 30 años y comenzó la opresión de Faraón. Alguna vez se me ocurrió multiplicar
430 por 3. No sé cómo se me ocurrió, 430 por 3. Y dije, no puede ser. Llegaron, a ver, ¿cuánto es? 430 por 3. 1290. Dije, ¿será casualidad? ¿O hay aquí algo más? Porque la opresión de los egipcios sobre el pueblo israelita era muy fuerte. El faraón era un símbolo del rey de Babilonia, o era un símbolo del obispo de Roma. Era una opresión del pueblo de Dios histórica. Y dije, wow, 3 veces más. Llegamos a 1290. ¿No es curioso eso? 1290, ¿no es ese el tiempo profético establecido por Dios a la nación de Francia? Porque los 1290 años y los 1260, ambos están ligados a la historia de Francia. Ustedes saben cómo comenzaron los 1290. Fue el rey de los francos, Clodoveo, que se sometió al obispo de Roma y con miles de sus soldados se hicieron bautizar. Y entonces comenzaron esos 30 años, porque el rey de los francos dijo, vamos a poner a disposición del obispo de Roma los ejércitos. Los francos eran los más poderosos de Europa, entre las 10 tribus. Y vamos a convertir o someter a las demás tribus si no se someten también al obispo de Roma. Entonces, esos fueron los francos, que luego llegaron a ser los franceses, el país de Francia. Muy interesante. Entonces pasaron 30 años hasta 538. Los 3 enemigos fueron arrancados. Los francos tenían mucho que ver en eso también. Y luego comenzaron los 1260 años de la soberanía papal, porque ya la oposición había sido eliminada. El obispo de Roma se había sentado en el trono del mundo. Comenzó a gobernar el cuerno pequeño hasta 1798, ¿correcto? ¿Y qué pasó en 1798? ¿Quién le dio la herida mortal? Francia. Nuevamente los franceses. Fue Napoleón, que fue ahí con su general Berthier a Francia, a Italia, a tomar preso al Papa Pío VI. Fue llevado a Francia y murió en el exilio. Y se dio la herida mortal del cuerno pequeño. Y comenzó el tiempo del fin, y Daniel estaba firmemente parado en su lugar, porque se cumplieron las profecías. Entonces los 1260 y los 1290 están ligados estrechamente a la historia de Francia. Comenzó con Francia en 508, cuando Clodoveo se bautizó. 30 años después comenzaron los 1260, cuando ya la soberanía papal. Los francos siempre defendiendo al obispo de Roma hasta 1798 y un francés poniéndolo fin. Es muy interesante, ¿no? La historia de Francia relacionada a esto. Pero ahorita les voy a decir algo más. Durante la época de Egipto reinaba el faraón, que era ateo. ¿Quién es este Dios? Yo no conozco a este Dios, no les dejaré libre, no les dejaré ir. ¿Recuerdan? Luego en 1798, cuando encontramos la historia de la Revolución Francesa en Apocalipsis, capítulo 10, capítulo 11, dice ahí que la Revolución Francesa fue la bestia del abismo. Y dice ahí que fue Egipto, donde también Cristo fue crucificado nuevamente. Porque en la historia de los franceses en 1798, en la Revolución Francesa, prohibieron la Biblia, quemaron las Biblias, mataron a los religiosos, los sacaron del país, dijeron, ahora va a reinar la razón, ateísmo, ahí comenzó el ateísmo, y luego con su fruto el comunismo, todo se originó ahí. ¿Quién fue responsable? Los franceses. ¿Y cómo los describe Apocalipsis 11? Egipto. Por eso la relación 3 veces más. Lo mismo, la historia se repite. Fíjense qué interesante. Lo que hizo el faraón con los hebreos era terrible, 400 años.
430 el lapso total. Lo que hizo el faraón romano papal durante el Egipto espiritual de la Edad Media, que se concluyó hasta la herida mortal en 1798, era 3 veces más largo y era, me imagino, por lo menos 3 veces peor, porque en Egipto, en la antigüedad, no había Santa Inquisición. En la Edad Media sí lo hubo, terrible. Ahora les voy a decir algo muy interesante. En aquel entonces de 508 estaba el destino del mundo en juego. ¿Qué iba a ser el mundo? ¿Iba a ser ariano? ¿Iba a ser pagano? ¿Iba a ser católico romano? La Biblia ya lo decía, iba a ser católico romano. Y así es como ocurrió. El ejército más grande de la época, los francos, le dieron el poder y le entregaron los ejércitos. Entonces, muy interesante es que cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, cuando yo estaba estudiando esto me di cuenta, qué interesante, Jesús también vivió 30 años antes de su persecución, de su tribulación. Así como los egipcios, 30 años y luego comenzó la opresión. Así como 508 a 538, 30 años y luego comenzó la opresión del obispo de Roma de perseguir a los santos del Altísimo. 30 años y luego opresión. Y en el caso de Jesús fue igual. Jesús vivió 30 años, se preparó, estudió y entonces fue bautizado y comenzó su ministerio como el Mesías, el ungido en el bautismo. El Espíritu Santo vino sobre él y entonces él hizo su ministerio. 30 años de preparación, luego opresión. Entonces, algo muy interesante. Cuando estaba estudiando el año 508 de Cloroveo, yo sabía 508, pero yo buscaba más información y descubrí varias citas y descubrí que su bautismo fue el 25 de diciembre de 508. Yo dije, qué interesante, 25 de diciembre, ¿por qué? ¿Será casualidad? Entonces yo recordé a Jesucristo. También le dicen que nació un 25 de diciembre. ¿Saben quién dijo que Jesús nació el 25 de diciembre? ¿Saben quién lo dijo? Fue el Papa Liberio en el año 354. El Papa Liberio en el año 354 dijo, ya, que el fecha de 25 de diciembre sea la fecha del nacimiento de Cristo. Que antes era la fecha de la adoración al sol, del sol invictus del Imperio Romano. El 25 de diciembre es la fecha del sol, del dios sol, del diablo, porque desde ahí es el día más corto, más frío, y luego los días ya se alargan, es decir, la victoria del sol sobre la noche. Entonces, qué interesante. Luego en 508, sabemos que Jesús no fue nacido el 25 de diciembre. Fue el Papa que dijo eso, casi 350 años después. Luego en 508 Cloroveo de los francos es bautizado. ¿En qué fecha? El 25 de diciembre, en la fecha del sol victorioso triunfante, en la fecha de la adoración al sol, al dios sol. Me pareció muy curioso, ¿será casualidad? Y ahí comenzaron a correr los 30 años. Entonces, ahora les voy a decir algo que recién descubrí. El año 800. ¿Saben lo que pasó el año 800? ¿Escucharon hablar del rey franco Carlomagno? Seguro hemos escuchado alguna vez Carlomagno, ¿no? Era el rey de Francia. ¿Y qué pasó el año 800? Él es nombrado emperador de los romanos en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Fue el primer emperador reconocido en gobernar Europa occidental tras la caída del Imperio Romano de Occidente 3 siglos antes, 476. Recuerdan que fueron 10 tribus que invadieron el Imperio Romano y colapsó en 476.
Y luego estaba la subdivisión y los francos eran los primeros en someterse al obispo de Roma, los 3 cuernos arrianos fueron arrancados y las demás tribus fueron aceptando el catolicismo romano uno por uno, y el obispo de Roma se sentó donde estaba sentado el emperador romano. Carlomagno, el primer emperador reconocido en gobernar Europa Occidental tras la caída del Imperio Romano. La primera fase de la historia del Sacro Imperio Romano Germánico. Porque esa división comenzó a volver a unirse en el imperio del Cuerno Pequeño. Dice aquí, reforzó las amistosas relaciones, Carlomagno, ¿no?, que su padre había mantenido con el papado y se convirtió en su protector. ¿Quién se convirtió en el protector de Roma? El Carlomagno, el que unió nuevamente Europa, entregándolo básicamente al obispo de Roma. Llegó a ser su protector, y no solo esto, tras derrotar a los lombardos en Italia, fíjense, otra de las tribus bárbaras que se sometió a Roma, combatió a los musulmanes también. Dice, en su larga campaña logró someter a los sajones, obligándolos a convertirse al cristianismo, integrándolos en su reino, los anglosajones, los sajones. Progresivamente las tribus bárbaras fueron convertidas a la fuerza y todas incluidas. ¿Y quién lo hizo? Carlomagno. Y dice aquí, expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio. Conquistó Italia y fue coronado emperador Augustus por el Papa León III. Y ahora viene el punto. ¿Cuándo? El 25 de diciembre del año 800. ¿Quiénes? Los francos. Los francos son muy importantes en la historia romana. Él es conocido como el padre de Europa, Carlomagno, dirigido por la Iglesia Católica, que estableció una identidad europea común. Carlomagno sentó las bases de lo que sería Europa Occidental en la Edad Media. Impresionante. Todo está en relación. ¿Y cuándo fue esto? Nuevamente la fecha de la adoración al sol, el 25 de diciembre. Y luego, cuando llegamos ya a la época de 1990, 2 eventos seguiditos. 1990, hecho histórico para el Internet. Antes, en el tema anterior, hemos escuchado mucho del Internet y la tecnología. Estados Unidos realiza la primera prueba del Internet, que posteriormente se convertiría en el World Wide Web, en el WWW. ¿En qué fecha? 1990. ¿En qué fecha exactamente? 25 de diciembre. WWW, qué interesante. En hebreo también su letra equivalente llega a 666. Como dato curioso aparte, en la fecha del 25 de diciembre, diciendo que todo esto está en relación a la adoración al Dios Sol, la preparación de esclavizar a la humanidad a través del Internet, la tecnología y todas esas cosas. Y un año después, 1991, Gorbachev, el que dirigía la Unión Soviética, la disuelve después del muro de Berlín que se vino abajo en 1989. 1991, Gorbachev disuelve formalmente la Unión Soviética. Todos lo sabemos. Pero, ¿saben en qué fecha fue? El 25 de diciembre. La Unión Soviética, comunista, atea, hay 365 días en el año más o menos. ¿Por qué escoge el 25 de diciembre para disolver la Unión Soviética comunista atea? Como símbolo de entrega al Dios Sol. Dentro del plan, como estamos viendo una y otra vez aquí presentándose. Yo en mi curiosidad dije, wow, en aquel entonces, nuevamente en este tiempo de fin, están luchando por la soberanía del mundo. ¿Qué será el mundo? ¿Será el mundo protestante?
¿Será el mundo comunista? ¿Será el mundo católico romano? La profecía es clara. El mundo será católico romano, porque el obispo de Roma vencerá a sus enemigos históricos. Y Daniel 11, 40 y 45 nos muestra, primero venció el comunismo ateísta, 1991. ¿Qué fecha? 25 de diciembre, en el símbolo del dios solar, del dios sol, del ángel caído de Satanás, como parte de su triunfo, de su victoria. Luego, sometimiento de Estados Unidos. Y luego sometimiento de las Naciones Unidas. En esto estamos en este momento. Ahora, para ir terminando, porque ya se venció el tiempo, la fecha solar del 25 de diciembre, la Navidad proviene de la palabra latina nativitas, que significa nacimiento. Se refiere históricamente al nacimiento del dios Sol del imperio pagano romano. Se celebró cada 25 de diciembre. La primera Navidad se festejó el 274 después de Cristo. Fue el 25 de diciembre de este año que el emperador romano Aureliano dedicó un templo al dios Sol Invictus. Esta religión al dios Sol se convirtió en la religión oficial de Roma. Y luego esta fiesta cristiana fue introducido, como vimos antes, por el Papa a la cristiandad. Siempre 30 años, luego opresión. Sabemos quién va a salir victorioso en esta batalla de tomar control del mundo. Es nuevamente Roma papal. El rey del norte de Daniel 11, el octavo de Apocalipsis 17. Estamos viéndolo ante nuestros ojos. Y Ellen G. White dijo, tenemos que estudiar Apocalipsis Daniel 13 en relación a Daniel 11, porque los versículos, la historia se repetirá. Los versículos 30 a 36 de Daniel 11 se repetirán y se están repitiendo ahorita, porque Roma papal está tomando el control del mundo, todo en el marco del sometimiento al dios Sol en el día del Sol del 25 de diciembre, bien camuflado diciendo que es una fecha de Jesús, pero es la fecha del anticristo. Es la fecha del dios Sol. Y la Navidad, todo el mundo piensa Jesús, Jesús. Cuando es la fecha, lamentablemente, de antigua y pagana. Así que cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, un 25 de diciembre, yo dije, esto no puede ser casualidad. ¿Por qué un líder ateo comunista lo pone en esta fecha? ¿Por qué no lo hizo un día antes, un día después, o una semana, un mes antes, después? Porque todo está relacionado, igual como en 508, igual como en el año 800. Y entonces yo dije, wow, ¿será que la historia contenida también, así como los 46 años, quizás los 30 años también, podamos encontrar en una forma de tipología? No como tiempo profético, sino como una tipología. Lo cual nos iba a llevar de 1991 al año 2021. Curiosamente, el año 2021, Estados Unidos recibió el nuevo elegido, inaugurado presidente Biden. ¿Y saben lo que hizo Biden? Dos cosas. Uno, se sometió a las Naciones Unidas, diciendo vamos a hacer caso con todo esto del coronavirus, del cambio climático, la emisión del CO2, etc. Cambio climático hecho supuestamente por el hombre. Y número dos, se sometió al obispo de Roma como buen católico. Entonces, estamos viendo ahorita una transición profética histórica hacia el nuevo orden mundial, del sexto al séptimo de Apocalipsis 17. Estamos viendo cómo las Naciones Unidas ante nuestros ojos se están levantando como potencia mundial, como el séptimo, que durará corto tiempo, 1 hora, dice la Biblia, poco tiempo, en corregencia con la bestia, en corregencia con el obispo de Roma, para luego las Naciones Unidas pasarle el control al obispo de Roma, para que ya reine como el octavo, con la herida mortal totalmente establecida. Y en ese sentido, terminar de haber cumplido de someter los 3 enemigos históricos. Estamos viviendo tiempos proféticos acelerados, Cristo viene pronto, la historia se ha cumplido, la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. No queda mucho tiempo. La historia de Daniel
12 se está repitiendo ante nuestros ojos. Es impresionante. Y con esas palabras les deseo a todos que Dios les bendiga con ese conocimiento y que Dios nos ayude a investigar más, a estudiar más, para que nosotros podamos entender de que Cristo viene pronto. La brevedad de tiempo que nos queda, debemos prepararnos. Que Dios les bendiga a todos. Amén.